Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, hoy estamos conmemorando el Día Mundial contra las Hepatitis Virales, 28 de julio. Como ustedes saben, hace 10 años ya que se ha declarado el día 28 de julio, nacimiento de Bart Klumberg, como el Día Mundial contra las Hepatitis Virales, principalmente para concientizar, difundir y elaborar estrategias hacia la erradicación del virus de la hepatitis C y el control de las otras hepatitis. Este es el lema actual de hoy de la Organización Mundial de la Salud, para un futuro sin hepatitis virales, y eso es lo que nosotros quisiéramos para nuestro país en un tiempo cercano, y eso sería también motivo de discusión al final de la charla. Hemos planeado con la comisión directiva y con una participación, agradecerle acá a Adrián Narváez y al grupo de patólogos jóvenes que han trabajado mucho en formular esta semana de la Sociedad Argentina de Hepatología para concientizar en relación a las hepatitis virales. Hoy vamos a tener la charla dictada por el doctor Ezequiel Ridruejo. Principalmente va a hablar de las recomendaciones del tratamiento en hepatitis C de este año, las nuevas recomendaciones de la sociedad, y él es un autor principal de las guías, que él nos va a aclarar algunos puntos importantes, los que ya la conocen la guía, para que puedan desmenuzar algunos temas que les creen alguna inquietud. Discutir el tratamiento simplificado, que eso sería muy bueno, que lo podamos discutir después. Y vamos a hacer comentarios todos ustedes y nosotros, junto con Ezequiel Mauro, que es el coordinador general del programa de hepatitis virales del Ministerio de Salud, que también agradecemos que esté con nosotros hoy, para la reunión de hoy. Después vamos a tener el día jueves una reunión también dirigida más que todo a médicos que no son especialistas, principalmente médicos clínicos, gastroenterólogos, a distintos personal de la salud, para también advertirlos del tema de la problemática y el diagnóstico precoz de las hepatitis virales. Esas charlas, esa jornada va a estar coordinada también, siempre con apoyo del Ministerio, por la doctora Soledad Alonso y Emma Coronel, las dos del Ministerio, y con Manuel Mendizábal, que es nuestro secretario de la sociedad este año. Y la charla del día viernes es una charla para el público en general. Se la ha denominado Convivir con hepatitis, y es para todo el público en general y para pacientes que viven con hepatitis virales o que tuvieron hepatitis viral y nos están ayudando mucho a difundir el tema y la problemática de la hepatitis viral, y cómo cuidar el hígado también con la alimentación saludable y algunos otros datos de interés. Esas charlas van a estar coordinadas por el doctor Manuel Albero, de la comisión directiva de la sociedad, y la licenciada María Silo Gutiérrez, que también es asociada de nuestra asociación, y va a dar estos tópicos en relación al cuidado de la alimentación saludable. Ahí también vamos a participar todos, y muy especialmente las asociaciones civiles, Fundación HCV Sin Fronteras, Asociación Buena Vida. Así que esta semana la tenemos dedicada enteramente desde la sociedad a la concientización y difusión de las hepatitis virales. Sin más, agradeciéndoles mucho la participación, y al final preguntas y todo lo que les cree dudas, damos paso al doctor Ezequiel Ridruejo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Omar, por la presentación, y gracias por la invitación a participar de esta reunión. Siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes, así que vamos a tratar un poco el tema del tratamiento de la hepatitis C. Como ustedes saben, y ya lo dijo Omar, esta es la semana del diagnóstico, la concientización y el awareness de las hepatitis, tanto la B como la C, y bueno, hoy nos vamos a dedicar un poquitito a la hepatitis C y hablar más que nada de los cambios que hay en la guía 2020 con respecto a las guías anteriores. En principio, la idea de la actualización va en
como objetivo principal reforzar el tratamiento para todos los pacientes. Vamos a actualizar algo que tiene que ver con el tratamiento de la falla, ya que hoy tenemos disponibles los 2 esquemas principales, de uso en la falla. Y también vamos a hablar algo de la falla, estos esquemas de tercera generación. Vamos a actualizar el tratamiento en pacientes cirróticos a 8 semanas. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que llamábamos antes esquemas alternativos, que hoy los llamamos esquemas de primera y segunda elección. Vamos a actualizar el uso del sofosbuvir en los pacientes con insuficiencia renal. Como ustedes saben, la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado viene trabajando hace muchísimos años en guías y en desarrollo de todas las enfermedades hepáticas. Nosotros empezamos un primer consenso ya por el año 2007 y con el advenimiento de los antivirales de acción directa vimos que la dinámica de los consensos iba a ser demasiado lenta y engorrosa, y por eso establecimos las guías o la actualización de recomendaciones, más que nada para hacer cosas que fueran dinámicas y que nos permitieran rápidamente ir adaptándonos a los tiempos que corren. Siempre tratamos de basarnos en las sociedades madres, como es la sociedad americana y la europea, pero tratando de adaptar a nuestra realidad local todo lo que es el impacto de la evidencia científica en nuestro medio. Como ustedes saben, los medicamentos disponibles en Argentina creo que ya los conocen todos. Contamos con el sofosbuvir en distintas versiones, todavía contamos con el daclatasvir, contamos con el vasvir grasoprevir, leripasvir sofosbuvir, sofosbuvir y belpatasvir, glecaprevir priventasvir, que llegó al país entre diciembre del año pasado y enero de este año, y últimamente la triple combinación sofosbuvir, belpatasvir, voxilaprevir, que llegó al mercado entre marzo y abril de este año, y esto ya es el armamentario terapéutico que hay en todo el mundo. Es por esto que estas guías nuevas 2020, que ya el diseño está en marcha, van a encontrar en la página web la versión preliminar, pero estamos terminando de pulir la versión diseñada para que esté disponible para todos en la página. Queremos destacar que el tratamiento de los pacientes debe ser para todos, independientemente del nivel de la fibrosis. Ya no hay grupos de mayor riesgo, no hay priorizaciones. Hoy se debe tratar a todos los pacientes, independientemente de sus comorbilidades. Esto ya ha sido recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre del año 2017, pero como ustedes bien saben, esto es algo que desgraciadamente, por lo menos en el ámbito privado y de la seguridad social, no se cumple. Sí, en el ámbito nacional el programa lo cumple, pero en el resto de los ámbitos no, y esto es algo que atenta contra los objetivos de la OMS de eliminación o erradicación de la enfermedad para el año 2030. Vamos a ver algunas novedades con respecto al tratamiento de la falla. Ustedes saben que si bien los antivirales de acción directa de segunda generación, que es lo que estamos usando hoy, después de una primera generación que estuvo encaminada por el boceprevir y el telaprevir, hoy estos tratamientos son mucho más efectivos que aquellos, obviamente ni hablar que son libres de interferón y prácticamente libres de ribavirina, pero la tasa de respuesta viral sostenida en la vida real es de un promedio 94%, números muy buenos, pero deja un pequeño porcentaje de pacientes no respondedores genotipo 1, y en el hoy genotipo difícil de tratar, que es el genotipo 3, esta tasa de falla puede llegar al 12%. Esto está dado principalmente por la recaída post-tratamiento. La enorme mayoría de los pacientes, esto lo veíamos en la época del interferón, respondedores nulos o pacientes que hacían un breakthrough durante el tratamiento. Hay algún breakthrough hoy, pero hoy es extremadamente infrecuente, lo mismo que los respondedores parciales. Hoy lo que vemos es la recaída al suspender los antivirales, y esto está dado porque dentro del universo de variantes en la replicación viral hay un pequeño grupo de lo que se llaman sustituciones asociadas a la resistencia, o RAS, que están en un número muy pequeño, y cuando le sacamos la presión del antiviral, las RAS son las que se multiplican por sobre la variante salvaje, y eso es lo que nos lleva principalmente a la falla del tratamiento. Hoy sabemos muy bien cuáles son las drogas
que tienen mayor resistencia, por eso se habla del S50, que es la cantidad de veces necesarias para inhibir in vitro la actividad del virus o la replicación viral. Sabemos que hay muchas drogas que tienen bajo poder, como por ejemplo el daclatasvir y otras drogas que están marcadas en rojo en el esquema. Vemos que probablemente una de las variantes más complicadas sea la variante I93, tanto la variante I93H como la I93N, que confiere una gran resistencia, especialmente en el genotipo 3. Y vemos que drogas como el pibentasvir es uno de los inhibidores de NS5A que tiene menor poder, tiene mayor poder para actuar sobre las resistencias porque es la que tiene menor S50 de todas. Fíjense que el velpatasvir, que es una droga que se usa en la falla, a pesar de todo, con respecto a esta variante, a la I93, todavía el poder de acción no es muy bueno de la droga individual, pero sí de la combinación en la cual se usa. Esta combinación es la combinación conocida como, abreviada como Softbell-Box, el sofosbuvir por todos conocido, un inhibidor de NS5B, que es contra todos los genotipos, el velpatasvir, un inhibidor de NS5A también con actividad contra todos los genotipos, y el voxilaprevir es un inhibidor de la proteasa NS3, NS4A con un perfil mejorado de resistencia que hace que este triple esquema sea un esquema pangenotípico de una sola tableta, de una sola toma diaria. En los estudios de registro fueron dos principalmente, el Polaris 1 de registro para la falla me refiero. El Polaris 1 es el estudio donde se utilizó en falla ANS5A. Fíjense que los pacientes incluidos en este estudio habían fallado principalmente al edipasvir, pero también a daclatasvir y en menor medida al ombitasvir. La tasa de respuesta viral sostenida en esta población fue muy alta, cercana a promedio entre el 95 y el 96%. Cuando uno analiza la tasa de respuesta viral sostenida en base a la presencia de RAS, vemos que no hay un gran impacto en la presencia de RAS ANS5B, ANS3, ANS5A, y lo más importante, prácticamente no hay impacto en la presencia combinada de RAS ANS3 y ANS5A. También esta combinación se usó en forma comparativa con sofosbuvir o velpatasvir en pacientes fallados a NS5B solamente, sin NS5A. Este fue el estudio Polaris 4. En este estudio se trató de ver si realmente era conveniente usar el triple esquema o con el doble esquema sofosbuvir o velpatasvir era suficiente, y vemos que en principio en los pacientes con genotipo 3 este esquema probablemente no alcanza para su uso en el caso de falla a los pacientes que tienen sofosbuvir. Y fíjense que comparado con el gráfico anterior, la tasa de respuesta es muy buena en la presencia de RAS ANS3, aunque es superior para el triple esquema, es muy buena para NS5A, pero el triple esquema es claramente superior en la presencia de variantes o de RAS combinadas a NS3 y a NS5A. Es importante ver que a pesar de la presencia de RAS en los dos estudios, en ambos la tasa de respuesta viral sostenida con o sin RAS es prácticamente igual, promediando el 98%, y también, nos da mucha confianza para usar este esquema en esta situación, la presencia de RAS a velpatasvir o RAS a voxilaprevir, aunque es un número muy reducido por la poca exposición al voxilaprevir en el medio, la tasa de respuesta viral es exactamente igual, lo cual es muy alentador para su uso. El otro esquema es el esquema de glecaprevir-pibentasvir. El glecaprevir es un inhibidor de proteasa pangenotípico y el pibentasvir es también un inhibidor pangenotípico, pero de la NS5A. Recuerden que este es un esquema que tiene 3 comprimidos de administración una vez por día con los alimentos. Recuerden que tanto el esquema de voxilaprevir como el esquema de glecaprevir, al tener inhibidores de proteasas, no pueden ser utilizados en pacientes con cirrosis descompensada. Se pueden utilizar en pacientes sin cirrosis y en pacientes con cirrosis compensada estadio Child-Pugh-A. Este esquema se probó en 2 estudios, el estudio Magellan 1 parte 2, se utilizó el glecaprevir en 12 o 16 semanas, se vio que
en pacientes que habían sido expuestos a NS3 no había grandes diferencias entre las dos extensiones de tratamiento, aunque en los pacientes expuestos a NS5A era un poco mejor las 16 semanas y no había mayores diferencias en los expuestos a NS3 y a NS5A. Pero cuando uno evalúa la tasa de respuesta viral sostenida en los pacientes que tenían RAS, acá sí la diferencia es claramente significativa, donde la presencia de RAS combinada a NS3 y NS5A claramente hace que este esquema sea muy malo y no deba ser utilizado, y que en la presencia de NS5A claramente hay una diferencia significativa de 96 contra 83% de respuesta viral sostenida. Por eso este esquema se utiliza solamente en personas que hayan estado expuestas a NS5A y por 16 semanas. Siempre se dice que los trials de registro se usan pacientes ideales, entonces es importante analizar la información de la vida real. En España se evaluó el tratamiento, porque uno puede discutir si va a tratar a ciegas a los pacientes con los esquemas de falla o si es mejor hacer la detección de RAS y eventualmente tratar a los pacientes ajustado por la presencia de RAS. En España se hizo un estudio de vida real cuando todavía no tenían el Softwell Box disponible, entonces adaptaron la falla a estas combinaciones, sofosbuvir-ledipasvir, sofosbuvir-daclatasvir y el esquema 3D, lo adaptaron a la presencia de RAS. Y trataron con los esquemas que eran en principio sensibles las variantes que estaban presentes. Y fíjense que en estos esquemas la tasa de respuesta viral sostenida ajustada por RAS es del 88% en promedio y de un 93.7% promedio para el esquema de 3D. Igualmente, esto es un poco inferior a los resultados que les había mostrado previamente. Con la llegada del Softwell Box a España, en la misma cohorte de seguimiento, hicieron un estudio con 137 pacientes tratados por 12 semanas, y fíjense que la tasa de respuesta viral es muy buena en pacientes genotipo 1, 1A, 1B y 2, pero en los pacientes genotipo 3 y especialmente en pacientes cirróticos, acá empiezan a aparecer los problemas y este esquema muestra alguna pequeña deficiencia. Se intentó probar si en los pacientes que tenían falla a sofosbuvir y a NS5A, usar GP combinado con ribavirina o GP por 16 semanas, había alguna diferencia. Entonces se trataron pacientes con no cirróticos con GP y 12 versus 16 semanas, y pacientes con cirrosis compensada se trataron 12 semanas con ribavirina versus 16 semanas. Y fíjense que en general siempre el esquema sigue siendo el mejor, el de 16 semanas sin ribavirina, porque es el esquema que tiene mejor tasa de respuesta viral sostenida. Ahora bien, ¿qué pasa si un paciente falla a GP? ¿Qué alternativas tenemos? Si bien no hay mucha información en estudios randomizados, sí tenemos información en estudios de vida real, como es este estudio, donde 31 pacientes que habían fallado a GP, 90% con RAS ANC5A recibieron tratamiento con Softwell Box y la tasa de respuesta viral fue muy alta, 94%. Otra buena noticia es el tratamiento de 8 semanas en pacientes cirróticos. Ustedes saben que el esquema GP inicialmente estaba aprobado para su uso en pacientes no cirróticos por 8 semanas. El estudio Expedition 8 mostró que la tasa de respuesta viral sostenida en pacientes tratados con esta combinación de los genotipos 1 al 6 es extremadamente eficiente, rondando promedio entre el 97 y el 99% de tasa de respuesta viral sostenida, de acuerdo a si era por protocolo o en intención de tratar. Y la otra gran novedad y el otro probablemente gran cambio paradigmático de este año es el tratamiento con sofosbuvir y sus combinaciones en los pacientes con insuficiencia renal. Todos sabemos que hace rato venimos diciendo que el sofosbuvir no debe ser utilizado en los pacientes con enfermedad renal estadios 4 y 5, esto es, con tasa de filtrado glomerular por debajo de 30, mientras que el resto de los antivirales disponibles en el mercado sí se podían utilizar. Esto estaba dado porque el sofosbuvir se metaboliza en el hígado y se elimina en el riñón, especialmente el metabolito 007, que, como todos sabemos, se acumulaba
significativamente en los pacientes con insuficiencia renal en el metabolito, casi entre 1.200 y 2.000% de acumulación en los pacientes pre y postdiálisis. Ahora, desde hace varios años hemos visto varios estudios, en general con números pequeños, que a pesar de que la droga estaba contraindicada, en muchos lugares se usaba el sofosbuvir con buenas tasas de respuesta viral sostenida y con buena tolerancia en pacientes con enfermedad renal estadio 4 que no estuvieran en diálisis, no se veía deterioro de la función renal. Finalmente surgieron algunos estudios un poco más completos, publicados en forma completa en los distintos journals. Este es el Journal of Hepatology del año pasado, 59 pacientes tratados con sofosbuvir o velpatasvir por 12 semanas, con una tasa de respuesta viral sostenida muy alta, 95%, y más que nada, lo más importante, en aquellos pacientes que tenían función renal residual, no había deterioro de esa función renal residual. Hay otro estudio también publicado en Journal of Viral Hepatitis, 47 pacientes tratados con sofosbuvir, ya sea combinado con daclatasvir o con ledipasvir, tasa de respuesta viral 95.7%, y en este estudio, en la discusión, hay una tabla que es esta, que es muy chiquita para ver acá, pero pueden consultarla en el full paper, donde se revisan todos los estudios que usan sofosbuvir en pacientes en diálisis, y realmente las tasas de respuesta viral son muy buenas y es una droga muy segura. Es por eso que ya la Sociedad Americana, desde diciembre del año pasado, en su página web, donde revisa las indicaciones, van a ver que cuando uno se fija en poblaciones especiales donde estaba pacientes con insuficiencia renal, dice que no se necesita ajuste de los antivirales y se deben tratar como cualquier otro paciente fuera de diálisis. Y así es que los prospectos de Arboni, Epclusa y Vosevi han sido actualizados y van a encontrar en ellos que está permitido su uso en pacientes con insuficiencia renal. Siempre en las guías anteriores hablábamos de esquemas recomendados, esquemas alternativos y esquemas no recomendados. Eso en algunos casos era así porque había una multiplicidad de esquemas. Hoy estamos tratando de simplificar esto y vamos a dejar lo que se llaman esquemas recomendados o de primera elección, y vamos a hablar, en el texto lo hemos puesto así, como a lo que antes llamábamos esquemas alternativos, esquemas de segunda elección. Y optamos principalmente por hacer dos recomendaciones. Una primera recomendación, o opción 1, que es lo que se llama el tratamiento simplificado en pacientes cirróticos y no cirróticos, y una opción 2, que va al tratamiento acorde al genotipo, al subtipo, y si ha habido o no tratamiento previo y en base a la presencia o ausencia de cirrosis. Esta opción 2 era la que clásicamente hemos recomendado en nuestras guías. En la opción 1, en pacientes no cirróticos, que serían hoy los pacientes quizás más fáciles de tratar de todos, serían candidatos todos aquellos pacientes con hepatitis C, independientemente del genotipo. Podrían no genotipificarse estos pacientes, que no tengan cirrosis y que no hayan recibido tratamiento previo. Ningún tratamiento, esto es fundamental. Deben ser pacientes vírgenes de tratamiento. ¿Quiénes no son candidatos? Los cirróticos, porque se tratan de una manera distinta, que ahora lo vamos a ver. Los que han recibido tratamiento previo, los pacientes coinfectados con hepatitis B o HIV, las mujeres embarazadas, los pacientes con hepatocarcinoma o trasplantados. En la subcomisión de hepatitis virales, que cuando hicimos estas guías estuvimos discutiendo si incluir o no en el tratamiento simplificado a los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, y en principio podemos decir que nosotros hemos decidido incluirlos, si bien la guía americana, que es la guía, fueron los primeros que empezaron a hablar del tratamiento simplificado, no lo incluye. Cuando uno lee el capítulo de insuficiencia renal, dado que el tratamiento es el mismo que sin enfermedad renal, nosotros decidimos, para facilitar el tratamiento, incluirlos. Básicamente lo que hay que hacer, en principio, dado que a veces la evaluación de la fibrosis implica una primera barrera al acceso, porque no en todos los lugares están disponibles los métodos no invasivos, como el FibroScan o métodos similares de la elastografía hepática, se podría utilizar el FIB4 o el APRI para evaluar en forma no invasiva
la fibrosis. Discutimos también en el seno de la subcomisión los puntos de corte, la sensibilidad y la especificidad de estos métodos, pero en principio y en pos de la simplificación, creemos que un FIB4 por debajo de 3.25 o un APRI por debajo de 2 descartaría la cirrosis, y obviamente si se puede hacer una elastografía o tenemos otras evidencias o evidencias clínicas de que el paciente está cirrótico, pasaría al esquema de tratamiento con cirrosis. Entonces, sabiendo que el paciente no está cirrótico, lo que debemos hacer al inicio es un laboratorio basal completo, estimar la tasa de filtrado glomerular, tener un hepatograma, hacer una carga viral, descartar la coinfección con virus B, con HIV. Fundamental, como siempre venimos hablando desde la aparición de estos antivirales, evaluar las interacciones droga-droga. Sabemos que en la página web de Liverpool esto se puede hacer con mucha facilidad y no debe obviarse, porque si bien los tratamientos son cada vez más sencillos, las interacciones con estas drogas existen. Los esquemas recomendados para el tratamiento en pacientes no cirróticos son el esquema Glecaprevir, Preventazvir por 8 semanas y el esquema Sofosbuvir, Velpatasvir por 12 semanas. Independientemente del genotipo, como les dije inicialmente, podría en estos casos no genotipificarse a los pacientes, lo que facilita el acceso en algunos casos. Durante el tratamiento podría no hacerse ningún control de sangre más que nada, salvo en los pacientes diabéticos, ya que puede haber episodios de hipoglucemias, o en los pacientes anticoagulados, ya que por las interacciones también podría haber alguna interacción con los anticoagulantes orales, y ahí en esos casos habría que hacer algún control. Podrían hacerse controles telefónicos o de telemedicina, ni hablar que hoy en el momento de la pandemia que estamos viviendo, que no sabemos cuánto va a durar esto, obviamente se imponen los controles telefónicos o de telemedicina por fuera de los controles presenciales. Y eventualmente haríamos una evaluación 12 semanas después de terminado el tratamiento con una determinación de una carga viral para evaluar o no la presencia de respuesta viral sostenida. En el caso de que los pacientes tengan una respuesta viral sostenida y que estemos seguros que no tengan fibrosis avanzada, esto es estadios F0, F2, podrían ser dados de alta sin seguimiento. Los pacientes que tienen fibrosis avanzada, esto es F3, con una elastografía más de 10 kilopascales, u obviamente estén cirróticos, como lo vamos a ver en un momento, estos pacientes deben continuar de por vida, en principio, con su screening de hepatocarcinoma. Hay que tomar medidas de prevención de reinfección. Ustedes saben que hoy el uso de drogas endovenosas o los hombres que tienen sexo con hombres actúan como factor de riesgo para reinfecciones, que esto es un problema en muchos lugares del mundo. Por ahora tengo la sensación que en nuestro país esto de momento no es un problema, pero es algo sobre lo cual hay que trabajar. Obviamente, si no hubo respuesta viral sostenida, tratar de buscar por qué falló y eventualmente retratar a los pacientes. Ahora, en el capítulo de pacientes cirróticos, obviamente esto incluye a todos los pacientes con hepatitis C, vírgenes de tratamiento, con cirrosis compensada. Los pacientes con cirrosis descompensada se tratan de otra manera. Para pacientes tratamiento simplificado, los pacientes deben estar compensados. Obviamente no son candidatos aquellos que hayan tenido o estén actualmente descompensados, o también es muy importante que hayan tenido un episodio anterior de descompensación. Si el paciente estuvo descompensado en algún momento y hoy está compensado, debemos pensar que es un Child B o C y que no debe tratarse por más que hoy sea un Child A. No son candidatos pacientes, igual que lo dije previamente, los no cirróticos ya tratados, coinfectados, mujeres embarazadas, con hepatocarcinoma o trasplantados. La evaluación es exactamente la misma, tratar de diferenciar si está cirrótico o no por métodos no invasivos. Si no contamos con un fibroscan o métodos similares, tratar de basarnos con el FIB4 o con el APRI. Obviamente una buena ecografía, laboratorio que nos permita ver si hay plaquetopenia o no, cualquier indicio clínico que el paciente esté cirrótico, ni hablar si tenemos una biopsia. La evaluación pretratamiento es la misma. Obviamente debe incluirse una ecografía dentro de los últimos 6 meses para el screening de hepatocarcinoma antes de iniciar el tratamiento. Si bien los pacientes con genotipos 1 al 6 pueden tratarse con GP independientemente del genotipo, porque este esquema por 8 semanas abarca a todos los genotipos por igual,
hay una salvedad en los pacientes con genotipo 3. En los pacientes con genotipo 3, el esquema sofosbuvir, velpatasvir durante 12 semanas podría ser subóptimo. Sabemos que la tasa de fallo en este grupo de pacientes, más que nada los que tienen la mutante I93H, es significativa, no es muy significativa, y la prevalencia tampoco. En esto también tuvimos discusiones con respecto a si incluir esta posibilidad o no de genotipificar a los pacientes cirróticos. En principio creemos que si uno quiere usar el esquema sofosbuvir velpatasvir, debería genotipificarlos, y si es genotipo 3, si no está la chance de hacer la detección de la RAS I93H, en principio asumir que la puede tener y tratarlo como ya vamos a ver más adelante. Durante el tratamiento sí se requiere un poco más de controles versus los pacientes no cirróticos. Recuerden que el paciente, si bien está compensado y no tiene historias de descompensaciones, nada dice que no pueda descompensarse durante el tratamiento. Hay que controlarlos clínicamente y de laboratorio. No recomendamos un esquema rígido cada X cantidad de semanas, sino que lo dejamos a criterio del médico tratante en los tiempos de evaluación clínica de laboratorio. Se puede hacer seguimiento telefónico de telemedicina, vuelvo a repetir, hoy en el ámbito de la pandemia mucho más todavía, pero esto estaba pensado o lo habíamos empezado a trabajar antes de la pandemia, o sea que el concepto de tratamiento a distancia se mantiene independientemente de la pandemia. Y vamos a hacer una evaluación, obviamente, en la semana 12 post-tratamiento para evaluar la respuesta viral sostenida. Si el paciente se curó, si logró su respuesta viral sostenida, estamos hablando de pacientes cirróticos, deben seguir con su control de hepatocarcinoma, con su screening y prevención de las reinfecciones. Y si no hubo respuesta viral sostenida, evaluar el retratamiento, y siempre, si uno está a la espera de un nuevo tratamiento, no olvidar el control y el screening del hepatocarcinoma. Ahora, también tenemos la opción de tratar según el genotipo, independientemente del esquema previamente mencionado. Tratamos de fortalecer y de recomendar como primera elección a los esquemas pangenotípicos, especialmente sofosbuvir, velpatasvir y lecaprevir, pribentasvir, por sobre el resto de los esquemas. Hacemos la salvedad que incluimos en algún escenario todavía, más que nada para pacientes fáciles de tratar, sofosbuvir, daclatasvir. Esto probablemente es distinto de las guías europeas o americanas, porque el esquema sofosbuvir, daclatasvir en aquellos países es mucho más caro. Sabemos que en nuestro país el esquema es más barato que estos esquemas previamente mencionados, así que adaptado a nuestra realidad local, mantenemos el esquema sofosbuvir, daclatasvir en algunos espacios, pero lo consideramos un esquema de segunda elección, dándole privilegio a los esquemas que tienen mayor evidencia científica, un poco de mayor quizás eficacia, aunque no hay estudios comparativos, pero tratamos de simplificar y tratar de llevar al uso de estos dos esquemas por sobre los demás. Fíjense que el esquema SOF-Belbox no está recomendado para pacientes naïve, salvo en algunos pacientes genotipo 3, como ya veremos, donde quizás este esquema, si bien es un esquema de segunda elección, podría tener algún lugar. Tratamos de evitar el uso de la combinación sofosbuvir, ledipasvir y grasoprevir, elbasvir, porque no son esquemas pangenotípicos, porque hay que adaptarlos, porque hay consideraciones con respecto a su uso, a niveles de cargas virales, a niveles de fibrosis. Entonces eso en algunos escenarios todavía requieren ribavirina, así que por eso tratamos de evitar estas combinaciones para usar esquemas más sencillos. Las recomendaciones de los esquemas las vamos a tratar de pasar rápidamente porque están fácilmente disponibles, pero fíjense que en los pacientes naive, genotipo 1, seguimos recomendando como primera elección lo mismo que en el tratamiento simplificado, para ser concordantes con el razonamiento, sofosbuvir, velpatasvir por 12 semanas, o GP por 8 semanas. Destaco en amarillo GP porque antes, en la guía anterior, estaban 12 semanas en los pacientes cirróticos compensados y hoy lo usamos por 8 semanas. Creemos que los otros esquemas, ledipavir, sofosbuvir, daclatasvir y elbasvir, grasoprevir, pueden seguir utilizándose con las salvedades mencionadas, pero los consideramos esquemas de segunda elección por lo antes dicho.
En los pacientes que no respondieron a PEC-RIVA, los esquemas son similares, pero en este caso ya en los pacientes cirróticos, el esquema GP se usa ya por 12 semanas y no por 8 semanas porque no son pacientes naive. Seguimos considerando estos dos esquemas, GP y SOFBEL, como de primera elección, y a los otros esquemas los mantenemos, pero como de segunda elección. Ahora bien, si hay exposición a NS3 o a NS4A, acá ya las opciones se empiezan a acotar y podemos usar en pacientes no cirróticos GP, sofosbuvir, ledipasvir o sofosbuvir, elpatasvir, y en los pacientes cirróticos compensados GP o SOFBEL por 12 semanas. En la exposición a inhibidores no NS5A, GP o SOFBEL-BOX en los genotipos 1A, GP y SOFBEL, se puede utilizar SOFBEL en este escenario, en el 1B, no en el 1A, y SOFBEL-BOX también por 12 semanas. Si hay una exposición a un inhibidor NS5A, preferimos recomendar como primera elección SOFBEL-BOX por 12 semanas, más que nada porque es un tratamiento más corto y porque esto impacta principalmente en la duración y en la adherencia al tratamiento y además probablemente en el precio versus las 16 semanas de GP. Los europeos en su guía dan, si bien mantienen estas recomendaciones, también permiten ciertas combinaciones en escenarios no del todo claros y con niveles de evidencia y grado de recomendación bastante bajos. En algunos escenarios sugieren el uso de sofosbuvir más GP por 12 semanas y en aquellos pacientes con múltiples fallas o con, si se puede hacer RAS, con combinaciones de RAS muy complejos, sugieren usar SOFBEL-BOX más ribavirina o SOF-GP más ribavirina por 12, 16 o 24 semanas. Nos parece, esto no lo incluimos en la guía, nos parece que es demasiado complicado y que son esquemas para usar en casos muy puntuales y que esto quedará a consideración del médico tratante. Creemos que con lo que está recomendado en la guía, en general para la mayoría de los casos, alcanza y sobra. En los pacientes con genotipo 2 mantenemos también GP y SOFBEL como primera elección y dejamos algún espacio para sofosbuvir, daclatasvir. Fíjense que puede usarse por 24 semanas o combinado con ribavirina. La verdad que probablemente es un esquema que por eso lo damos como segunda elección para mejorar la adherencia con los esquemas pangenotípicos de tercera generación. En los pacientes con genotipo 3 los esquemas son más o menos similares, pero fíjense que dejamos un esquema para SOFBEL-BOX en los pacientes cirróticos genotipo 3. En estos casos también puede utilizarse SOFBEL con ribavirina, pero este es el escenario donde les decía que en los pacientes cirróticos el genotipo 3 es complicado y el tratamiento simplificado puede necesitar el ajuste en base a los genotipos. Y en el genotipo 4 también los esquemas tradicionales, las 8 semanas de GP en los cirróticos naive, y mantenemos GP y SOFBEL como primera elección versus el resto de los esquemas. En los casos de falta de respuesta a GP, la recomendación es usar SOFBEL-BOX por 12 semanas y el agregado de ribavirina en los pacientes cirróticos, o GP más ribavirina por 16 semanas en cirróticos y no cirróticos. Recuerden, siempre estamos hablando de cirróticos compensados. Y en la falla SOFBEL-BOX, que es una cosa que por ahora probablemente en nuestro país todavía no se ve por el tiempo que lleva esta combinación en el mercado, el tratamiento es SOFBEL-BOX más ribavirina por 24 semanas o GP más ribavirina por 16 semanas. En los pacientes, hacemos hincapié, pacientes con insuficiencia renal estadios 4 o 5 pueden tratarse con cualquiera de estos esquemas previamente mencionados. Un poco la idea desde la subcomisión de hepatitis virales es tratar de mantener el liderazgo de la sociedad en las recomendaciones de los pacientes y del tratamiento de los pacientes con enfermedad hepática. Es importantísimo seguir con estas guías en la medida que haya novedades, como lo venimos haciendo desde el año 2007. Nos parece muy importante el tratamiento universal, como lo recomienda el Ministerio en nuestro país, la OMS y el resto de las sociedades hepatológicas del mundo. Esperemos que en algún momento esto llegue a plasmarse. Seguramente en las preguntas habrá tiempo para discutir esto, cómo el programa nos puede ayudar a todos para tratar de lograr este objetivo que para nosotros
es fundamental. Tratamos de favorecer el uso de los esquemas pangenotípicos más sencillos de manejar para tratar de evitar las variaciones en el tiempo, para tratar de evitar el uso de ribavirina. En estas guías, las principales novedades es probablemente el añadido de GP y Softwell Box y el tratamiento de la falla de estos pacientes, el tratamiento por 8 semanas en cirróticos compensados con GP y la incorporación del sofosbuvir en los pacientes con insuficiencia renal. Me parece el día de hoy fundamental tratar de destacar que todo esto es inútil si no tenemos diagnósticos. Los pacientes con hepatitis C están por ahí. Fíjense que hay uno de los eslóganes hoy de una de las de World Hepatitis Alliance y de NoHep, que es encontrar a los millones faltantes. En todos lados esto es un problema mundial, no solo en nuestro país, pero si no hacemos awareness o campañas de toma de conciencia o de conocimiento, realmente no vamos a poder aplicar nada de esto si no diagnosticamos a los pacientes. Quiero mencionar que en la confección de estas guías que hicimos principalmente junto con Omar, también participaron Fernando Besoni, Luis Colombato, Jorge Darwich, Hugo Feinborn, Eduardo Facio, Adrián Gadano, Marcelo Silva, Hugo Tano y Federico Villamil. Y aprovecho a pasar un aviso parroquial. Hay muchos de ustedes participando en este estudio desde la Asociación Argentina, de la Asociación Latinoamericana, desde la Subcomisión de Hepatitis Virales hemos creado un registro de pacientes con COVID-19 que si alguno está interesado en participar nos puede contactar a través de la página web para sumar más pacientes a este registro. Muchas gracias. Perfecto, Ezequiel. Muchas gracias, muy claro como siempre. Y bueno, dejamos abiertas las preguntas. ¿Querés vos mismos ir coordinando las preguntas y respuestas, Ezequiel? Así vemos, hay algunas preguntas en el chat aparentemente. Y después también le damos la palabra a Ezequiel, Ezequiel Mauro, si quiere hacer algunas consideraciones en relación a las guías presentadas por nosotros de la Sociedad de Hepatología y los comentarios que ya hemos tenido en relación al Ministerio y las reuniones que hemos tenido en la incorporación de esta guía al tratamiento de todos los pacientes en la Argentina. Bueno, si querés, vamos acá hay 2 preguntas en el chat. Una primera pregunta es si hay que esperar algún tiempo para el retratamiento en el caso de la falla. En principio no, un poco los tiempos lo marca la severidad de la enfermedad hepática. Sabemos que los pacientes con fibrosis avanzados, cirróticos, cuanto antes los tratemos, el beneficio clínico va a ser mayor que si pasa el tiempo y la enfermedad hepática avanza. Así que no hay un tiempo definido para el retratamiento de la falla. Y hay otra pregunta con respecto a los pacientes en diálisis, si el tratamiento sea pre o postdiálisis. Esto es una discusión que antes tenía algún cierto valor porque estaba el tema de qué drogas podíamos usar y qué drogas no. Algunas drogas, como antes el sofosbuvir, en teoría no se podía usar en diálisis y sí se podía usar en el post-trasplante. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo los genotipos 2 y 3, los dejábamos para el post-trasplante y porque no podíamos usar sofosbuvir en esos pacientes. Ahora tenemos esquemas como GP que se pueden usar en diálisis sin sofosbuvir en genotipo 2 y 3, así que el timing del tratamiento depende de la decisión médica. Creo que lo ideal probablemente es llevar al paciente con insuficiencia renal sin virus al trasplante. Si bien el impacto de la hepatitis C en el trasplante es más importante en el trasplante alejado, porque el impacto empieza a verse a partir de los 5 años más o menos, donde las curvas de sobrevida y la sobrevida del injerto se empiezan a abrir. También hay un pequeño grupo de pacientes que tiene complicaciones dentro de los primeros 6 meses de tratamiento, mayor incidencia de rechazo, a veces mayor infecciones por citomegalovirus. Así que yo creo que si uno puede llevarlo sin virus al trasplante, me parece que es mejor. Así que esa es una opinión personal que ha ido cambiando un poco también en base a las nuevas recomendaciones de estos nuevos esquemas que han ido apareciendo.
Hay otra pregunta, si no utilizamos la videoendoscopía para la valoración de la hipertensión portal. En el tratamiento simplificado está puesto que el diagnóstico clínico de la hipertensión portal, de la cirrosis o de las complicaciones, una ecografía con ascitis, la presencia de varices esofágicas, la presencia de esplenomegalia, plaquetopenia, todo lo que sugiera clínicamente que puede haber hipertensión portal, obviamente certifica el diagnóstico de una cirrosis. Así que todos los métodos son válidos para la valoración de estos pacientes. Así que la endoscopía desde ya que está incluida y tiene indicaciones claras, por supuesto, pero desde ya que está incluida. Con respecto a una pregunta sobre los esquemas en los coinfectados con HIV, hoy los esquemas son básicamente similares. Hay alguna duda a veces si el uso por 8 semanas o no en estos pacientes debiera mantenerse, por eso a veces el tratamiento simplificado no se usa por el momento en los pacientes coinfectados. Seguramente en algún momento esto se va a dar y va a ser así. Y hay otra última pregunta que dice que en el caso de recaída a sofosbuvir el patasvir, si se hace el test de resistencia, si eso requiere softbell box directo o si se podría tratar sin hacer el test. Como les dije, se puede tratar directamente sin hacer el test. Esto es factible porque softbell box claramente es superador con respecto a softbell solo, así que ahí sí podría utilizarse, pero si uno quiere hacer el test, probablemente el esquema que va a utilizar después va a ser softbell box, así que si uno tiene disponible la RAS, la puede hacer, pero me parece que probablemente no lo usaría porque hoy realmente está dificultoso de hacer. No es un test tan caro en lo que estamos hablando, pero no todos los centros se hace, así que hoy en día decimos que realmente puede utilizarse directamente el esquema softbell box sin realizar RAS. Ezequiel, Mauro, ¿querés hacer algunos comentarios en relación a la guía? Quiero felicitar al equipo de la subcomisión por las guías, agradecer que las podamos tener y que hayan sido incluidas como las guías de consenso, los lineamientos para poder redactar las guías de consenso del Ministerio. Agradecer también a las otras sociedades científicas que conforman el Consejo Asesor, que han aceptado muy amablemente por la calidad científica y la calidad de cómo fueron elaboradas. Y nada, agradecer la oportunidad de poder estar acá. Respecto a las guías que comentabas, una de las vicisitudes para abrir el debate, ¿no? de los que se nos plantea el Ministerio es los precios que tiene Vosevi, ¿no? Sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir, en Argentina tienen precios muy elevados, y como dentro del armamento que el Ministerio tiene de posibilidad de tratar a los pacientes fallados, existe la posibilidad de utilizar un esquema que, como bien dijo Ezequiel, si bien no tiene estudios de registro, tiene la posibilidad de demostrar que tiene una alta efectividad, que son los esquemas basados en sofosbuvir-GP. Entonces preguntar si estos esquemas de combinación de sofosbuvir-GP en los casos de los pacientes fallados, mayoritariamente los fallados a ANS5A, que son los que tenemos en el Ministerio, ¿cómo lo ves vos, Ezequiel? Si vos ves que en estos estudios de vida real este esquema tiene una alta eficacia, o si tenemos que tener alguna precaución especial. Yo creo que como alternativa, el sofosbuvir más GP, ahí también tenés una cuestión de costos. Desconozco exactamente los costos con respecto a Vosevi, pero me parece que si uno pudiera accesibles, uno u otro pueden utilizarse. Creo que la lógica dice que los costos debieran ser mayores, ¿no? con la combinación de sofosbuvir más GP que softbell box, pero bueno, la verdad que hoy desconozco el tema de los costos, pero sí, se pueden usar los dos. Eso es lo que dice más que nada la guía europea, que da estas opciones, pero a veces, que eso es lo que comentaba, la guía europea
más que nada pone las opciones de combinar soft con GP y ponerle además ribavirina a estos esquemas, así que la verdad que se pueden utilizar. Yo creo que esas combinaciones que recomiendan los europeos son bastante complicadas, así que me parece que hay que tratar creo que, como les decía, creo que con lo que está en la guía debiéramos manejarnos en la mayoría de los casos. El precio estimado de Bosevi por comprimido hoy ronda casi los 30.000 pesos el comprimido. Entonces sí que es un problema. Gador estás tratando de ampliar la forma y negociar la mejora de precios y por demás. Pero bueno, desde el Ministerio apuntamos a intentar iniciar una compra de al menos 70 Bosevi, que son para los pacientes que fueron fallados a esquemas como Sofosbuvir, Daclatasvir, que fue el clásico esquema legendario. En el mientras tanto, en los pacientes donde veamos que representa una urgencia, como pueden ser los pacientes con cirrosis compensada o estadios de fibrosis avanzada, en virtud de la posibilidad de poder contar con SOF y GP, pues intentar ver si se puede por ahí salvar el tiempo con esos esquemas. Pero bueno, sí que planteo un problema el tema de los precios en cuanto a Bosevi. La ventaja es que el número de pacientes a tratar debiera ser muy bajo, ¿no? Entonces, por eso es que tratamos siempre se dijo que la primera pegada hay que hacerla bien, el paciente debe cumplir con el tratamiento, si bien son esquemas más sencillos que antes, hay que tratar de que no falte que no se pierda ningún comprimido, que los pacientes cumplan, que no haya demoras en las entregas de las cajas. Ha pasado más de una vez que se demoran, entonces uno dice, bueno, tené las 2 o las 3 cajas juntas para que no tengas problemas. O sea que el primer tratamiento hay que hacer lo imposible para que no falle, para no caer en estos problemas. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, Sebas. Sí, bueno, hay realmente poco para preguntarte y comentarte porque fue realmente muy completa y buena el resumen. Solamente si podrías hacer algún comentario acerca de novedades o aspectos relacionados a pacientes con virus C y hepatocarcinoma. Digamos, antes del tratamiento, post-tratamiento, en fin, si puedes resumir alguna novedad al respecto. La realidad es que, por eso ahí incluimos en el tratamiento simplificado, obviamente pacientes con hepatocarcinoma no. Siempre dijimos que, y esto es un poco fino, pero bueno, ¿a quién vamos a primero, qué paciente con hepatocarcinoma tenés? Y en base a eso decidir si tratar o no tratar. Hoy se sabe que los pacientes con hepatocarcinoma tienen una tasa de respuesta viral sostenida menor a los pacientes que no tienen hepatocarcinoma, eso ya está demostrado. Y también en los pacientes con hepatocarcinoma que tienen algún tratamiento curativo, la evolución es claramente mejor a aquellos que se tratan que los que no se tratan. Había ¿se acuerdan los famosos estudios de Barcelona y demás, y toda la controversia con respecto al riesgo de recurrencia con el uso de antivirales? Esa diferencia parece estar zanjada, pareciera que el riesgo de recurrencia realmente no es mayor, así que hasta que no surja ninguna evidencia, por el contrario, creo que un paciente con hepatocarcinoma que tenga un tratamiento curativo efectivo debe ser tratado si tiene una expectativa de vida teórica, aunque sea por lo menos mayor a 1 año, que eso es lo que tradicionalmente sabemos, que con eso nos podemos equivocar, pero bueno, uno conoce más o menos la patología y sabe que si el hepatocarcinoma está resecado, está ablacionado, debiera tener buena expectativa de vida y probablemente sacar el virus le va a traer un pronóstico favorable al paciente. Obviamente un paciente con hepatocarcinoma avanzado, con metástasis, realmente tratarle el virus C no creo que le vaya a traer ningún beneficio, independientemente del tema costos, ¿no? Pero no le va a traer ningún beneficio clínico por sobre la evolución del hepatocarcinoma. Ok, bien claro. ¿Alguna otra pregunta? Omar. Sí, le quería preguntar a Ezequiel Mauros, esto es lo que hablaba esta tarde, lo que hablaron en la reunión del Ministerio,
¿están planeando alguna estrategia de búsqueda de esos pacientes que están diagnosticados ya con virus C y están perdidos de seguimiento? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Esto es un punto súper importante. Nosotros sabemos que está la clave de poder alcanzar las metas o de por lo menos intentar lograr el control y probablemente la erradicación, si es que es viable, de la hepatitis C, en tanto y en cuanto podamos encontrar, como bien decía Ezequiel, a esos pacientes diagnosticados. La estrategia inicial que se planteó dentro del programa de erradicación iba fundamentada en 3 pilares. El primer pilar era aumentar el cribado, establecer el cribado universal, que esto lo pudimos discutir en el Consejo Consultivo, entonces establecimos que había que tener al menos un testeo a partir de los 18 años, e incluso aumentar el testeo de las mujeres gestantes. Y entendemos que el cribado es costo efectivo, porque como cuando analizamos los datos de cómo es la incidencia en Argentina, la incidencia en Argentina tiene un componente bimodal, en lo que son adultos mayores, en el segmento de los de 30 a 50 años, 59 años, pero también hay un incremento paulatino en el último tiempo en población joven, en esa población de 18 a 30 años. Entonces, entendemos que es ahí donde hay que trabajar fuertemente, a diferencia de otros países donde, como en Europa o en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la epidemia de opioides, el uso de drogadicción endovenosa representa un gran desafío y el principal problema. En Argentina, si bien no tenemos marcado aumento en la incidencia de ese tipo de problemas, sí que la drogadicción, el compartir canutos, es una de las causas que vemos muy asociadas al aumento en la incidencia. Entonces, un primer paso es establecer el cribado universal. Un segundo paso es que empezamos a trabajar fuertemente con lo que es banco de sangre, en poder testear y linkear el sistema de salud a todas aquellas personas que fueron diagnosticadas positivas en el pasado, o mismas que fueron rechazadas por el cuestionario por presentar alto riesgo. Estamos haciendo una recolección de esos datos, trabajando con cada jurisdicción provincial para salir a buscarlos, para poder linkearlos, primero en el testeo, la confirmación e incluso en el tratamiento. Así que ese es el segundo pilar que tenemos en la agenda. Y un tercer pilar, que es mucho más ambicioso, pero no por eso no dejamos de ponerlo como una prioridad, que es la idea del diagnóstico en un solo paso. Esto significa que en los pacientes que se diagnostica el anticuerpo, esa misma muestra se puede utilizar para la confirmación del RNA y que el médico en un mismo acto no solo le informe al paciente que tiene un anticuerpo positivo, sino que además que está confirmada la hepatitis y en ese mismo acto poder iniciar el tratamiento. Evidentemente esto es un proceso que hay que ir llevándolo de a poco hacia adelante. De a poco no significa lento, hay que avanzar a paso fuerte y firme, pero bueno, son las 3 principales pilares que tenemos para poder salir a buscar a esos pacientes. Y por otro lado, hablamos hace muy poquito, ayer hablamos con Manuel Mendizábal, que bueno, Ale, vos estás acá, Ezequiel, y creo que podés contarlo muy bien. Ale participó de una beca de Gilead para justamente intentar hacer un estudio de investigación en el cual poder acercar a esos pacientes, y el Ministerio lo que le propuso tanto Marcelo Silva como Manuel Mendizábal era bueno, que se pudieran prestar los centros públicos a formar parte del estudio, de forma tal que esos pacientes que se recuperen, que van a ir a buscar ese registro de pacientes históricos que van a ir a buscar, puedan rápidamente poder acceder al tratamiento sin ningún tipo de priorización. Y me parece que con respecto a esto, Ezequiel, el gran rol que tiene el ministerio es fundamental, el tema de la awareness, de la toma de conocimiento. Me parece que algún tipo de campaña fuera del pico de esta semana, donde realmente lo que se hace es muchísimo. Si esto uno no lo mantiene en el tiempo, en algún tipo de goteo de información constante, realmente, porque me parece que la mejor educación es educar a los médicos clínicos, a la atención primaria, pero también al paciente, que finalmente el paciente termine diciéndole al médico: doctor, no me hace una serología, puedo tener, porque realmente hay mucha mala información con respecto a principalmente hepatitis C. Hepatitis B está más probablemente con la vacuna y más asociado al HIV, hay mucha más detección, quizás hay más detección, pero hepatitis C muchas veces no. Entonces me parece que la educación a la población de decir que usted puede estar infectado, bueno,
todo lo que escuchamos en estos días, si se pudiera mantener en el tiempo, sería ideal. Y la otra cosa es que la barrera al acceso, porque si después uno le hace un diagnóstico a un paciente y después le dice no lo puedo tratar porque no tiene mucha enfermedad en el hígado, es realmente como un contrasentido, ¿no? Me ponen una enfermedad y ahora no la puedo resolver. Eso genera, la verdad que el impacto en la calidad de vida es importantísimo y me parece que así como el Ministerio lo viene haciendo ya hace rato, creo que tenemos que lograr desde las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes que vienen trabajando hace un montón con esto, al acceso universal del tratamiento, porque si no, ahí nos está faltando una de las patas fundamentales para cumplir con los objetivos de la OMS. 100%. Hoy, con la jornada que tuvimos a la tarde, presentamos lo que para nosotros eran las estrategias de erradicación y el primer punto era la concientización. Yo creo que el empoderamiento de los pacientes es fundamental. Creo que además de decir cribado universal, como bien discutimos, Omar lo sabe, en el Consejo Consultivo hay que intentar establecer un momento, así como las mujeres tienen un testeo mamográfico después de los 40 años, creo que de establecer un momento, no sé si es al momento de sacar el registro de conducir o en qué momento, pero establecer un momento también puede ayudar a concientizar más de que en esa instancia hay que hacer el testeo. Esto es algo que en otros países no se ha hecho, pero me parece que es un desafío que tenemos como sociedad científica en conjunto con los pacientes, de poder empezar a plantearnos a ver si existe un momento en el que nosotros creemos que esta recomendación se puede empoderar, ser más fuerte. Y respecto a lo que es el acceso a tratamiento, bueno, también contarles que bueno, el sábado pasado tuvimos una reunión del Consejo Consultivo, la AEH participó activamente, estaba Manuel, estaba Omar, y las autoridades, estaba la viceministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y el secretario de Políticas Estratégicas, Alejandro Costa, y ellos mismos manifestaron que tienen un fuerte compromiso de abogar por destrabar esta inequidad en el acceso que hoy presentan los pacientes que tienen seguridad social y privado para poder lograr avanzar. Y con esa lógica entendemos que no se trata solo de cambiar la ley, sino también de aportarle soluciones a los sistemas de los pagadores, y probablemente una de las soluciones más factibles que uno puede encontrar es la solución de las compras conjuntas, que si bien lleva tiempo, si bien es difícil, porque hay que abrazar a todo el aspecto del subsistema de seguridad social y privado para poder darle espalda a poder enfrentar, me parece que es el camino por el que tenemos que caminar. Y contarles también que existe una estrategia muy novedosa, esto hace muy poquito que lo empezaron a hacer, pero por ejemplo Washington y Luisiana, dos estados en Estados Unidos que se veían muy afectados también por el acceso, han desarrollado otro modelo, que es el modelo Netflix, que se conoce como el modelo Netflix, en el cual han podido arreglar con los pagadores, las casas farmacéuticas, un acuerdo de suscripción, a partir del cual cobra una cuota estandarizada y sobre la cual uno puede tratar en ese lapso de tiempo la cantidad de pacientes que se requiera, ¿no? Es como ir acompañando el diagnóstico, es darle un poco de previsibilidad a las compañías farmacéuticas. También es una estrategia que no digo que sea la mejor, pero que a lo mejor tenemos que inspeccionar y evaluar y ponerlo. Lo que sí estoy seguro que no podemos seguir haciendo es esperar que nuestros pacientes con fibrosis leve sigan evolucionando a las complicaciones de la hepatopatía o sigan siendo una fuente de contagio para otras personas y no hacer nada por ellos. Y nosotros desde el programa entendemos que, junto con las autoridades, de que la gobernanza del programa no está solamente en el sistema público, sino en los 3 subsistemas, y como ministerio, bueno, contarles que la viceministra se puso en agenda personal de ella el poder lograr establecer el vínculo con la Superintendencia de Salud de cara a poder establecer que se garantice el acceso para todos los distintos subsistemas de salud de la República Argentina. Bien, eso la verdad que sería fundamental. Hay una pregunta con respecto, así vamos alternando, con respecto a la reinfección. Inicialmente, hará 2 o 3 años, cuando empezaron a aparecer algunas recaídas post-tratamiento y se empezó a hablar de falla alejada, ahí entró como un pánico en muchos de decir, upa, no es tan efectivo, 12 semanas de respuesta viral sostenida no alcanza, y después estudios virológicos de filogenia se vio que muchos de esos pacientes tenían reinfecciones y era un virus distinto del virus que tenían originalmente.
Así que las reinfecciones son eso, los grupos de riesgo mayoritariamente son los hombres que tienen sexo con hombre y los adictos endovenosos, por eso se establece, eso es siempre, ¿no? Pero bueno, en los pacientes curados más que nada, el uso de preservativo y las normas habituales de cuidados sexuales, y además programas de uso de jeringas, evitar el compartir jeringas y programas de materiales descartables y demás. Esto no parece ser por ahora un problema en nuestro país, como les decía antes, por lo menos a mí no me ha pasado, no sé a los demás si alguien puede comentar algo de alguna reinfección. Sí, lo que me ha pasado últimamente es de ver algunas hepatitis C agudas en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, cosa que probablemente tiempo atrás no se veían. Así que como muchos de estos pacientes tienen controles periódicos de VIH y se hacen, como hoy son grupos de riesgo o de más riesgo que la población general, se testean hepatitis C en forma periódica, empiezan a aparecer algunos episodios o de cero conversiones o de hepatitis clínicamente agudas en esta población. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, terminamos ese, ¿te parece? Yo, un comentario chiquito. Nosotros, dentro de lo que es la Dirección de Respuesta de VIH, y un poco en consonancia con lo que contaba Ezequiel Ridruejo, se está abogando por lo que se conoce como PrEP, ¿no? La terapia previa de prevención del VIH. Y la experiencia europea es un poco esta, ¿no? Estas poblaciones que tienen alto riesgo, estas poblaciones que son claves y que tienen mayor riesgo, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que insistir en el cribado. En este caso tiene que ser semestral el cribado, porque ahí sí que se puede ver estas infecciones agudas y estas reinfecciones del virus de la hepatitis C en este subsegmento de población. Entonces sí que vale mucho la pena en estos pacientes, bueno, pues están un poquito más encima, controlarlos más de cerca. Quizás sí que cada 6 meses vale que toca hacer la prueba de las hepatitis virales y estarlo un poco más de cerca. Y son poblaciones que no solo tienen riesgo de hepatitis C aguda o reinfecciones de hepatitis C, sino que además son las que conocemos que acarrean los brotes de hepatitis A. Y en nuestro país esto es algo que lo vimos y que tenemos la suerte de que la sociedad publicó recientemente un trabajo de brote de hepatitis A mostrando claramente que estos son unos factores de riesgo asociados a estos brotes y que a pesar de tener una vacunación universal, existe lo que se llama la paradoja de la hepatitis A, en el cual aquella población adulta joven hoy no está protegida y estas poblaciones hay que salir a vacunarlas. El Ministerio tiene cobertura gratuita para este tipo de poblaciones claves y por tanto es importante insistir en el testeo, en la cura de la hepatitis C, en el testeo, pero por sobre todo en la prevención, ¿no? Yo tengo una pregunta más antes si nos podemos ir y es para Omar y para Ezequiel. Nada, la historia dice que ninguna enfermedad de transmisión infecciosa, ¿no? Transmisible, se pudo erradicar sin vacuna. ¿Hay un futuro para la vacuna de la hepatitis C? ¿O con los tratamientos actuales estamos bien? Digo, porque podemos tratar muchos pacientes, pero si no evitamos, y esto lo mostró hoy muy bien Jordan cuando mostraba los números de Canadá, si no evitamos que sigan apareciendo, que se sigan infectando otros pacientes, ¿hay futuro para la erradicación o la vacuna es algo en la cual no tenemos que depositar mucha esperanza? La verdad que hará 4 o 5 años o más, en los finales de la época del PEG, había varios estudios y se veía que la vacuna era algo que potencialmente estaba cerca. Con el advenimiento de los antivirales da la sensación, si bien cada tanto aparece en algún estudio, la verdad que es un tema que por lo menos ha decaído mucho en el interés, por lo menos en las presentaciones en los congresos y lo mismo en las publicaciones. La verdad que hay realmente poco. En general siempre se dijo que era un virus muy complejo. El hecho de tener tantas cuasiespecies y demás hace que la respuesta virológica a la vacuna sea muy difícil de sostener una respuesta serológica acorde y un nivel de protección acorde. Así que la verdad que lo veo difícil hasta donde yo sé, y lo que uno tiene leído y visto en las presentaciones, da la sensación que si bien hay grupos que trabajan en vacuna de hepatitis C todavía, da la sensación que está bastante lejos. Pero obviamente creo que
al ver que hay reinfecciones y ver que quizás hay muchos casos, y más en los lugares donde tienen estos brotes, como en Estados Unidos y demás, con el uso de los opioides, realmente a lo mejor si hubiera una vacuna siempre es mejor que esté que no esté, por supuesto. Pero me parece que el desarrollo está un poco parado. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, listo, entonces muchas gracias, Ezequiel, y luego Ezequiel Mauro. Y bueno, estamos, no sé si alguien quiere una pregunta, pero bueno, estamos por finalizar la reunión de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Gracias por gracias. la invitación. Gracias, Ezequiel. Gracias, Omar. Muchas gracias.